Hola, bienvenidos a este programa de la Agenda Internacional cada semana, esta perspectiva mundial. Hoy, por supuesto, el tema que nos obliga, que es la situación de Estados Unidos, sus elecciones. Estamos a pocos días ya de que sea la elección más importante de la democracia mundial. Margarita Rojas, ya no hay fecha que no se cumpla, ¿no? Así es, estamos a 4 días y es además una recta final muy tensa. Evidentemente los ánimos están crispados, no solo por el empate que muestran las encuestas, sino también porque hay una retórica verbal cada vez más agresiva, un enfrentamiento cada vez más fuerte y algunos incidentes aislados con los cuales han intentado, digamos, sembrar dudas sobre la legitimidad del proceso, incidentes con los votos anticipados. Pues vamos a conversar con Gabriel Silva Luján, ex embajador, ex ministro y un analista político como ninguno, dijéramos, tiene como esa chispa que nos va a permitir entender qué está pasando. Él está precisamente en Estados Unidos. Gabriel, bienvenido y arranquemos de una vez en esta perspectiva mundial. ¿Qué le espera al mundo con la elección más reñida que hayamos podido atravesar en Estados Unidos? Margarita, muchas gracias por la invitación. Sin duda, como lo clasificas, es una elección de las más particulares en la historia de los Estados Unidos y con graves consecuencias. Solo en otras ocasiones, muy pocas, 1800, 1876, el año 2000, entre el expresidente Bush y Gore, y más recientemente en el año 2020, han ocurrido situaciones muy difíciles donde ha quedado en entredicho la elección. Esta elección del 2024 va a parecer a esas otras experiencias, pero de una manera incluso más dramática. Nunca se había llegado a la violencia que se ha llegado, ni verbal, ni física, ni hostigamiento, ni hostilidad a los votantes. Entonces tienes razón de que va a ser una situación muy complicada porque los resultados no están claros y no van a estar claros incluso después de las elecciones. O sea que parece que inevitablemente el tema va a terminar o bien en los tribunales o bien en manos de la fuerza pública. Es decir, que no será una elección en la que simplemente les diremos los resultados tarde o temprano, sino que es evidente que puede haber un desenlace más imprevisto. Sí, la mejor forma de verlo es que el sistema electoral americano es muy particular, es muy diferente al que estamos acostumbrados en Colombia y en la mayoría de las democracias. Funciona con una especie de consejo, de colegio electoral donde van los verdaderos electores, allí elegidos por los estados. Para ser presidente se necesitan 270 votos de 538. En este momento las encuestas demuestran que las diferencias son de 1, 2 o hasta 5 máximo de electores entre Trump y Harris, es decir, 5 electores de 538. Entonces, eso ilustra la delicadeza del proceso. Ya hay hoy, con los votos depositados, más de 30 demandas hechas por los republicanos en los diferentes estados para tratar de perjudicar el resultado. Vendrán muchas más. Entonces, efectivamente, como dices, Margarita, no va a haber un blanco y negro. Uno se va a saber quién ganó. Va a tener que ir a un camino que tiene 2 soluciones. Uno, el jurídico, que fue el que ocurrió en el caso de Gore versus Bush. Allí se elevó a la Corte Suprema de Justicia la decisión final de quién era el presidente, cuando suspendieron todos los reconteos y se decidió que era Bush. En el caso anterior, fue, como ustedes lo saben, una pelea muy seria que terminó en una situación de toma del Capitolio. En este caso, pues tenemos la opción del camino jurídico, que se hagan desafíos jurídicos a nivel del Estado o de las localidades y lleguen a la Corte Suprema, o que se acuerde, en caso de empate, que sea el Congreso de los Estados Unidos el que escoja al presidente. Eso se hace por un proceso bastante complicado donde la Cámara escoge el presidente y el Senado el vicepresidente. Pero definitivamente alguno de los dos va a tener que ganar, Gabriel. No sé
dijéramos, somos pesimistas y usted, como ninguno, conoce las encuestas y sabe que todas ellas, estábamos analizando ahora la del Economist y muchas otras, que están literalmente empatadas, pues ni siquiera con margen de error. ¿Quién nos convendría más? Si se dirime este conflicto, dijéramos, vienen las Cortes, viene la Corte Suprema, bien por estados, ¿quién le conviene más a Colombia, a esa relación histórica que hemos tenido? Pues, María Emma, creo que en la crisis democrática a los Estados Unidos no le conviene a nadie y ese va a ser el principal resultado. Ya suponiendo que se escoge un presidente, ya sea Harris o Trump, sí empiezan a haber diferencias. Es quizás el presidente Trump el que tendría una relación más conflictiva con Colombia y me temo que es algo que el propio presidente Petro ha estado buscando. No sé si has visto con seguridad todos los intentos de involucramiento del presidente Petro en las elecciones de Estados Unidos, hablando a favor de Harris y criticando a Trump. Eso se devuelve, eso no se queda así. Entonces parecería que el propio presidente Petro está anticipando la victoria de Trump y una confrontación que quizás le sirva políticamente en Colombia. Pero sería muy malo para el interés nacional. Y el tema de Venezuela, Margarita, no sé si eso entraría en esa ecuación de la cual habla Gabriel. Por supuesto, digamos que desde la perspectiva de Venezuela, que es pues nuestro vecino y que creería uno que es el problema de agenda externa más relevante para Estados Unidos en este momento, también es un panorama, digamos, más difícil si Trump entra o vuelve a la presidencia. Sí, en general creo que Trump tendría una actitud mucho más beligerante. Hoy en día los problemas que tiene Estados Unidos son de tal magnitud. Estamos hablando de la situación en Ucrania, la situación con China, la situación en el Pacífico, la misma situación en el Medio Oriente que es aterradora. Entonces realmente el interés en América Latina es menor, lo cual lleva a que las decisiones sean simples. Es decir, Maduro me cae mal, me parece un enemigo de los Estados Unidos, actuemos contra él y ya, y dejan que sean los secretarios de Estado y demás y de defensa los que tomen las decisiones. No esperemos una política sofisticada frente al tema de Venezuela y creo que se ha ganado Maduro un gran enemigo en cualquiera de los dos presidentes, más en el caso de Trump por razones ideológicas, pero creo que incluso si es Harris la presidenta, ya hay una actitud de rechazo a lo que hizo Maduro con las elecciones y el robo de las elecciones a María Corina. Entonces, en cualquier escenario, va a ser muy difícil para Venezuela y por lo tanto a Colombia, porque Colombia, por lo menos hasta ahora, ha mantenido una actitud de pasividad y, digamos, de complicidad frente a la forma en que Maduro se ha quedado con el poder de una manera ilegal e ilícita. Gabriel, Entonces, de su experiencia en Estados Unidos, el Congreso americano tiene un peso fundamental. Supongamos otra vez que alguno de los dos va a llegar a ejercer la presidencia de los Estados Unidos, el que gane, ojalá. ¿El Congreso cómo va a quedar? ¿Cómo lo ve usted? ¿Podrá llevarse el paquete completo alguno de los dos? ¿Un republicano con Senado y Cámara más el Ejecutivo? ¿Y la Corte Suprema? ¿O un demócrata? ¿O eso es prácticamente imposible en Estados Unidos? Me ha tocado en un punto clave porque en los Estados Unidos, como sabes bien, y con seguridad también nuestros televidentes, el poder está realmente dividido en tres ramas claramente definidas. Y la cabeza es la Corte Suprema del Poder Judicial, el Congreso, el Senado y la Cámara en el Poder Legislativo y obviamente la Presidencia. Cuando las tres coinciden, la autoridad que tiene el presidente es infinita. Cuando coinciden en manos de un solo partido. Ya el Partido Republicano tiene controlada la Corte Suprema. Viene el problema de si controla la Casa Blanca, que asumamos que gana Trump. Tendría dos poderes. Y el Congreso sería la única instancia que podría contrabalancear esa hegemonía de los republicanos. Históricamente, que coinciden las dos cámaras, es decir, el Senado y la Cámara de Representantes, en poder de un solo partido es excepcional. Generalmente, el presidente es de un partido y alguna de las dos cámaras es del otro. Sería una ocasión difícil, o sería una ocasión que violaría la historia,
creemos que en este caso va a haber un resultado dividido, donde tendremos una de las cámaras en cada partido. Posiblemente tengamos un Congreso, perdón, un Senado demócrata y una Cámara republicana. Y bueno, hablando, digamos, de un Congreso combinado que generalmente ha mantenido una línea, digamos, de consenso bipartidista en lo que tiene que ver su política con Colombia, ¿vemos o prevemos un endurecimiento de la política estadounidense frente a Colombia con todo este panorama de crecimiento de cultivos y todas las dificultades que se están viendo pues, en los esfuerzos de la paz total del presidente Petro? O si se va para México también, porque con el fentanilo y eso, ¿cuál de las dos perspectivas? Es interesante saber. Es muy interesante. Creo que la coalición que respaldaba a Colombia, la coalición bipartidista, ya no existe. La toma por parte de Trump de la totalidad del Partido Republicano, que está a su servicio, con autoridad completa sobre ese partido, impide esa coalición. No existen sino muy pocos temas, casi que ninguno, donde convergen los republicanos y los demócratas hoy en día. No creo que la política hacia Colombia, hacia América Latina, sea uno de ellos. Ese bipartidismo al que estábamos acostumbrados va a desaparecer en el contexto de una victoria de Trump o incluso una victoria de Harris, porque el trumpismo seguirá activo en el Congreso, manteniendo un bloque unido en contra de un gobierno demócrata. No podemos hacernos demasiadas esperanzas de que esa coalición que caracterizó los últimos 30 años de la política exterior y que pues me correspondió a mí como embajador y a ti como canciller, María Emma, pues ese escenario no es factible hacia el futuro, lo cual garantiza que además, teniendo una coalición de gobiernos de izquierda, América Latina, muy activa, muy populista, y no nos olvidemos de un aspecto fundamental que tú conoces y ustedes conocen muy bien, el aspecto de Israel. Posición de Colombia frente a Israel, que ha sido no solo de condena, como muchos países, y legítimamente ha sido así, de condena, sino ha sido de ruptura, de confrontación, de agresividad. Eso en los Estados Unidos va a producir un cisma donde el gobierno Petro va a vivir unas consecuencias y Colombia, por lo tanto, de esa decisión, de esa agresividad. El problema no es la condena, el problema es la actitud y la agresividad con que se ha manejado el tema. Claro, Gabriel, uno de los ejes de yo creo que de toda la campaña ha sido el tema migratorio, Margarita. Se percibe en las calles, ya no es un tema rural o del sur, la frontera con México, sino que en Nueva York, donde usted está, a uno le dicen que se percibe la violencia, la agresividad, los robos, que ha afectado mucho la visión del migrante. ¿Eso es así? ¿Va a ser un tema donde tal vez el pesos y contrapesos se van más en favor de Trump? Bueno, ya hubo un acuerdo bipartidista de los pocos que han ocurrido, y el mismo Trump boicoteó una ley que presentó el presidente Biden, que fue bipartidista, incluso cediendo en temas que los demócratas nunca antes habían cedido, incluso poniéndole dinero al famoso muro de Trump. Con todo eso, a pesar de esos acuerdos, Trump no quiso que se aceptara o se pasara en el Congreso ese acuerdo bipartidista. Eso quiere decir que el extremismo en el tema migratorio va a ser muy alto, porque es una de las banderas más poderosas del gobierno Trump y del Partido Republicano, y será así independientemente si gana Harris en vez de Trump. Será muy agresivo, y el problema es que hasta ahora se ha buscado un consenso con los países de tránsito y los países exportadores de migrantes ilegales. Ahora me temo que en esta situación de agresividad y de un estado de opinión tan negativo hacia los migrantes, vamos a tener una situación donde el mecanismo de coerción, el mecanismo de sanciones, el mecanismo de acción directa para presionar a los países no de manera consensuada, sino impuesta, va a ser mucho más utilizado que en el pasado. Veremos una relación muy conflictiva en el tema migratorio y de muchas imposiciones, de muchas sanciones, de muchas exigencias y obviamente de mucha confrontación. Así será con México, así será con Centroamérica y obviamente con Colombia, que es un país tránsito por donde pues pasan un porcentaje muy alto de los migrantes que vienen fuera del continente.
¿Y cómo se entiende, digamos, esta curiosidad o particularidad, digamos mejor, de la interpretación del voto latino, que a pesar de la beligerancia del discurso antiinmigrante, xenófobo, podríamos decir, en las toldas republicanas se perciba que el voto latino se está derechizando? ¿Cómo se lee eso? ¿Cuál es la razón? Sí, creo que hasta las encuestas, ¿no, Gabriel? Dicen Sí, que así. el latino está más en favor de Trump, como Margarita bien dice. Y uno de los grandes grupos de votantes que pueden decidir las elecciones son los latinos. Los latinos tienden a normalizarse hacia la derecha en la medida que van pasando los años de su experiencia migratoria y a la vez en la medida que van teniendo hijos y nacionalizándose. Eso está demostrado en todos los estudios. Entonces, eso se agrava cuando ven que hay una especie de rechazo colectivo hacia los latinos migrantes ilegales que consideran que afectan su posición dentro del país. Entonces, paradójicamente, uno diría que existiría una solidaridad pues, cultural y de origen, pero la verdad es que hoy en día no existe, hoy en día es muy poca, y solo situaciones como anecdóticas, pero increíbles, como que un cómico insulte a Puerto Rico, produce una reacción entre los latinos a favor de Harris. Eso ha ayudado un poquito. Pero la verdad es que ha habido una derechización, por llamarlo de alguna manera, de los latinos que incluso resienten a los propios migrantes porque los ponen a ellos en la mira, a pesar de ser ciudadanos americanos y estar nacionalizados y contribuir inmensamente al progreso de los Estados Unidos. Sí. Los estados, usted los conoce muy bien, los famosos swing states, esos estados bisagra, que tanto peso, creo que de ahí dependemos, ¿no? Porque el resto ya está, como usted nos decía, contado, los delegados electorales. Ese peso de esas bisagras, ¿qué pasará? ¿Ya también están en las encuestas? ¿Ya están contabilizados? Hay unos que estaban, digamos, aquí los dividen en rosaditos o púrpuras. Púrpuras cuando se inclinan al Partido Demócrata, rosaditos cuando se inclinan al Ah, Partido Republicano. Y la Florida, que estaba rosado, ya es rojo por completo, o sea, republicano. Ya se perdió la Florida como un estado que podría cambiarse y se están volviendo cada vez más neutrales. Vemos, por ejemplo, que Arizona, que estaba púrpura, se está volviendo por lo menos amarillo, neutral, y vemos que la situación de competencia es todavía más estrecha. Esto hace que, por ejemplo, como ocurrió en el caso de Gore, 500 votos puedan decidir una elección. 530 votos decidieron la elección del opositor a Gore, que fue George Bush. En este caso, podríamos estar hablando que 1,000 o 1,500 votos depositados en una región remota de cualquiera de estos 7 estados puede definir la elección de los Estados Unidos. Y ahora se sabe también que, pues porque hace 4 años prácticamente fueron los 11.000 o 12.000 votos de Georgia los que marcaron la derrota de Trump, ¿no? Razón por la cual Georgia esta vez también es un estado muy importante, decisivo también, y en donde se percibe además, a raíz de todos esos enfrentamientos con Trump y las demandas y el intento de revertir los resultados y todo eso, una gran importancia que conceden los votantes al tema de las amenazas a la democracia, o sea, de mantener la democracia. Hablemos un poco de Georgia, porque se cree que Georgia y Pensilvania realmente pueden tener este año las llaves de la Casa Blanca. Sí, Georgia es un estado con una herencia racista muy fuerte, con una población negra muy grande, y el problema es que generalmente ha tenido una dualidad, donde por presidente ha votado demócrata, pero las autoridades locales y estatales generalmente son republicanos. Entonces, ha ocurrido algo que era inesperado, y es que los votos masculinos negros o afros en Georgia se han deslizado a una proporción significativa. Estamos hablando de 10 o 12%, pero eso solo puede significar que la votación en Georgia sea a favor de Trump. Algo muy particular, que ha sido una cosa que nadie ha podido explicar bien todavía, y es
cómo los hombres, y sobre todo los hombres negros y latinos, se sienten más identificados con Trump que con Harris. Y esa pérdida, esa votación latina y negra masculina, por eso el expresidente Obama en sus discursos recientes criticó mucho a los hombres a los hombres latinos, demócratas y afrodemócratas o antiguos votantes demócratas por estar cediendo a las tentaciones que les ofrece Trump. Incluso también Michelle Obama hizo un llamado a los hombres para que entiendan la amenaza que es para sus mujeres, para sus hijas, sus esposas, sus madres, una presidencia de Trump para los derechos reproductivos de las mujeres, que es un tema fundamental, quizás más importante que el de la defensa de la democracia. Gabriel, que estamos pensando, no sé si lo mismo, seguro. pero yo quería que volviéramos un poco a algo que usted comentó sobre lo que pasó después de las elecciones y el no reconocimiento de Trump y cómo eso fue penetrando a los republicanos. ¿Qué pasará en esta ocasión si los demócratas son los que están en esa situación y pierden? ¿Aceptarán una derrota o esa agresividad también se ha contagiado al Partido Demócrata? Bueno, hay una situación que favorece a los republicanos si ganan. Y es que Biden es el presidente y Biden es un defensor de la democracia y de la ley y el orden y el proceso judicial normal. Es decir, el presidente, a diferencia del caso de Trump, cuando era presidente, que fue un actor, un catalizador de la violencia contra el Capitolio, un responsable político, y yo creo que eventualmente lo va a hacer jurídico, del asalto al Capitolio. Él desde la Casa Blanca ordenó ese asalto. En el caso de Biden, él va a buscar la paz, la tranquilidad y hasta donde pueda, pero no está garantizado que lo logre. Pero por lo menos desde el punto de vista de los demócratas, si son declarados que han sido derrotados, creo que tendremos una actitud sí de protesta, sí de cuestionamiento, sí de ir a los tribunales, pero no veremos esta cosa fascista, ultraderecha, de ataque a la democracia que promovió Trump en el caso de sus elecciones. Ahora, si pierde Trump, pues la cosa podría ser de otro calibre. Tendríamos una situación de mucha inestabilidad por muchas semanas, porque no nos olvidemos que este proceso se resuelve formalmente el 6 de enero cuando se reúne el Congreso para ratificar los votos del colegio electoral. Ahí fue donde ocurrió la toma, el intento de toma por parte de las hordas estas que lanzó Trump. Y también, si no hay una decisión en el Congreso, viene entonces la intervención de la Cámara de Representantes para la elección del presidente, donde también, que tiene mayoría los republicanos, generará mucha violencia y mucha disputa. Este proceso hasta ahora comienza y es bastante probable que veamos toda clase de desafíos violentos, de protestas, violencia incluso contra los candidatos y sus familias, veamos protestas masivas. Y no nos olvidemos que Estados Unidos es una sociedad armada. En todas las casas, en la mayoría de las casas, con excepción de muy pocas, la verdad, si uno lo mira proporcionalmente, hay un arma. Y eso es un peligro para la democracia y para la estabilidad en una coyuntura de esta naturaleza. Hasta la propia Harris, ¿no? Que anunció que ella tenía un arma en su casa, ¿no? Sí, y además es absolutamente inédito, creo yo, que estemos hablando del riesgo de violencia, de incidentes de este tipo en una democracia como Estados Unidos. Realmente esto ya es como creo que es un contagio negativo de otras democracias que uno consideraba más inmaduras. Realmente es muy riesgoso que pudiera pasar un escenario violento en Estados Unidos, ¿verdad? Y una Rusia, por ejemplo, ¿qué puede pasar con la presencia de Putin? Uno veía en los BRICS que estaban pues Xi Jinping y estaba el presidente Putin, bueno, que entre otras estuvo Maduro ahí colado en esa reunión. Eso también nos determina un poco la geopolítica mundial, ¿no? Sí, sin duda, una de las consecuencias de estas elecciones es para muchos la confirmación del deterioro del sistema político, democrático y el sistema de libertades de Occidente. Eso es lo que está en juego. Lo que está demostrando el señor Trump desde que era presidente, y lo volverá a hacer en estas elecciones porque ya están
las cartas jugadas para que sea una elección muy contestada, muy conflictiva, muy llena de desafíos. Lo que va a hacer es demostrarle al mundo que China tiene la razón, que Rusia tiene la razón, que los autócratas tienen la razón, que el sistema democrático es una mentira. Y eso es quizás el costo más grave para el resto de la humanidad. Además, la autoridad, digamos, tradicional que tenía Estados Unidos como el paraíso de la democracia se desvanece. Ese respeto que se tenía a Estados Unidos como líder de la democracia mundial, pues queda en entredicho. Y eso realmente es grave para el mundo, grave para Colombia, grave para la geopolítica, porque va a llevar a que se sientan envalentonados los países que compiten con Occidente y gente que está dispuesta a una guerra como el caso. Claro, la OTAN, por ejemplo, en ese caso, dijéramos, la Unión Europea, la OTAN, aquellas cosas que fueron tan fuertes en contra durante el gobierno del presidente Trump, seguramente reaparecerán en el panorama, gane o no gane, ¿no, Margarita y Gabriel? Y la verdad es que ya los europeos se están reuniendo para establecer planes de contingencia, porque presumen con toda la razón que si el presidente Trump, si el candidato Trump es presidente, pues tendrá unas actitudes, como ya las ha anunciado, muy poco eh, solidarias con Europa. Obviamente ha dicho que va a quitar todo el apoyo a Ucrania y va a ver cómo impone la paz en pocos días. Y Europa se va a sentir muy desprotegida. Ya están tomando medidas, su gasto militar se ha incrementado y se están preparando para un desierto de colaboración por parte de Estados Unidos, una época de mucha soledad en el mundo por parte de Europa y de muchas otras zonas que se van a sentir abandonadas porque se va a imponer el aislacionismo, que tú conoces bien, María Emma, que es una característica típica histórica de los Estados Unidos. Y es previsible también, por supuesto, una reconfiguración de la política regional, pues de América Latina, de las alianzas, de las fuerzas. Algunos analistas, pues obviamente señalan que seguramente gobiernos del corte de Bukele en Salvador o, por ejemplo, de Milei en Argentina, podrían encontrar ahí como un respaldo si es que Trump llegase a ser presidente. Pero claro, es como un nuevo orden en nuestra región, ¿no? Y América Latina, en un contexto de conflicto como el que estamos viviendo a nivel geopolítico, pues se ha vuelto un poco irrelevante para los Estados Unidos. América Latina la tienen en cuenta solo para tres temas: narcotráfico, crimen organizado y migración. En los demás temas que deberían ser lo importante, como lo eran en el pasado, aunque no estamos diciendo que no existieran los otros, pues van a ser subordinados. Quizás la única gran preocupación que va a tener el gobierno entrante, sea el que sea, es qué hacer con México. El gobierno de México, vamos a ver cómo se comporta la señora Sheinbaum en los meses que vienen, pero está casi que garantizada una confrontación, unas dificultades severas en esa relación. El resto de América Latina creo que será mucho más garrote que mano tendida. Claro, e inclusive pues uno sabe que México tiene renegociación del tratado en un par de años y de pronto ni siquiera eso lo vamos a tener. Pero Gabriel, muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar con Margarita Rojas y conmigo aquí analizando esta perspectiva mundial que definitivamente no se ve para nada saludable. Ojalá que más adelantico podamos volver a hablar para analizar el avance de las elecciones con una perspectiva más favorecedora. Muchas gracias desde Nueva York. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Gracias, Margarita. Buenas noches. Y así hemos concluido nuestro programa de esta semana de Perspectiva Mundial. Los esperamos dentro de 8 días, en el mismo horario, cada viernes a las 8 de la noche con el análisis de los temas que le importan al mundo. Y ciertamente a muy pocas horas ya estaremos de esa decisiva elección presidencial y del desenlace lamentable que muy probablemente pueda tener para la democracia mundial. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.